y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entreteniendo su sueño, más que vivir agonizan entreteniendo su sueño. Tío Juan, no se me quede callado, conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que no la quita y a la cayo que lo tapa. Y es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro, no pagan la tonelada por menos de 3 centavos y vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro. Vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Muy buenos días, estás escuchando La Voz de América. Contésteme, tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que no la quita y a la cayo que lo tapa. Y es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. No quedes que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. No te digo más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entreteniendo su sueño. Más que vivir agonizan. Más claro que el agua no está este tema de la canción. Ay, ahorita estoy escuchando, oh, eres comunista, eres socialista. Vas a entender el concepto de comunismo, socialismo, imperialismo. No sirve. Todo eso es una vulgar mentira ideológica para manipularte y controlarte. Por eso te digo, vas a juzgarme, primero escucha toda la información, ya después decides lo que vas a hacer con mi persona. Vamos a hablar de John Perkins. ¿Quién es él? Porque tengo que darte información, ¿verdad? Basado, no hablar por hablar. John Perkins nació el 28 de enero de 1945 en Hanover, en Estados Unidos. Es un autor estadounidense. Su libro más conocido, Confesiones de un gángster económico, en el que Perkins afirma haber jugado un papel en el proceso de colonización económica de los países del tercer mundo, en nombre de lo que describe como una conspiración de corporaciones, bancos y el gobierno de los Estados Unidos. Un periodista de Nueva York encontró difícil de probar alguna de las afirmaciones más fantasiosas de Perkins. O sea, siempre va a haber alguien que gusta desacreditar. ¿Por qué? Porque él está trabajando para alguien más, para corporaciones. Mira, haz esto, hazle blasfemas, ridiculízalo, y así el pueblo no lo va a ignorar. Ahora bien, vamos a hablar más después de él, más adelante, pero dijo que el recorrido de su carrera parece ser descrito con precisión. Perkins también ha escrito acerca de aspectos místicos de culturas indígenas, incluyendo chamanismo. Ok, vamos a comenzar con las confesiones de un gángster económico o un sicario económico. Cuando te empiece a hablar de esto, te vas a dar cuenta que muchos países de América Latina sufrieron mucho y hasta la fecha siguen sufriendo. Y te vas a dar cuenta por qué. Pero para comenzar hay un pensamiento. There are two ways to conquer and enslave a nation. One is by sword. The other one by death. Hay dos maneras de conquistar a una nación. Una
es la espada y la otra es por la deuda. Y esto lo dijo John Adams, que nació en 1735-1826. Mi punto aquí, señores, damas y caballeros, es que te des cuenta que esto no es nuevo. Este señor lo dijo, mira, en el año 1700. Hay dos maneras de conquistar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Ahora, ¿quién es John Perkins? No te puedo poner el audio porque pasaría mucho tiempo. John Perkins, como dice él en sus propias palabras, nosotros los sicarios económicos hemos sido realmente los autores materiales al crear verdaderamente este imperio mundial y trabajamos de muchas maneras diferentes. John Perkins era former chief economics for Chastman Inc. Pero como él dice, pero quizás el más común es identificar un país que tenga recursos naturales como el petróleo. Ese es el objetivo de ellos. Y luego contratar un gran préstamo a ese país a través del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas, Fondo Monetario Mundial, FMI. Y les hacemos préstamos de 25 a 30 años por el dinero, pero aquí viene la parte interesante. Los sicarios, así le llaman a ellos, o hitmen, llegan a determinado país, convencen o sobornan al presidente de ese país y lo hacen firmar un contrato de 25 o 30 años. Pero el dinero nunca va a parar a ese país, jamás. En lugar de ello, va a nuestras grandes corporaciones para construir los proyectos de infraestructura de ese país. Y ahí te va. En lugar de darle el dinero al presidente, dice, se lo dan a las corporaciones que construyen centrales eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que solo benefician solo a unos pocos ricos en ese país, además de nuestras corporaciones. Un ejemplo, El Salvador, el puerto de Cutuco. Fue una firma japonesa que lo construyó. Es una corporación. Una de las congresistas presionó tanto al resto de ellos para que solo recibieran el 10% de las ganancias del puerto. Cuando El Salvador, el gobierno, El Salvador estaba peleando que le dieran el 60% y el 40% que se lo llevara a Japón. Pero no, ella los convenció tanto que al final El Salvador se queda con el 10% y el Japón se lleva 90%. ¡Qué poca M! Hey, pero así somos los latinos. Hay que darle feria y ya quedas como un perrito manso. Pero realmente no ayudan a la mayoría de la gente que todos creen que iban a ayudar. De todas formas, esas personas y todo el país es el que queda en una inmensa deuda que no pueden pagar. Eso es lo que hacen los sicarios. Se trata de una gran deuda que no pueden pagar y eso es la parte del plan, que no puedan pagar. O sea, que ese país no pueda pagar, que ese pueblo no pueda pagar una vez que le dan el préstamo, que nunca recibió el dinero. Y así, en algún momento, nosotros los sicarios económicos volvemos y les decimos, escuchen, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda. Así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías. Permítanos construir una base militar en su país. ¿Por qué crees que hay 800 bases militares alrededor del mundo? Especialmente en Estados Unidos. ¿Ves cómo se están atando cabos? Permítanos. Mira, ahí está, escuchen, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda. Así que nos van a vender el petróleo muy barato a nuestras compañías. Y permítanos construir una base militar en su país. Vamos a enviar tropas en apoyo a las nuestras en alguna parte del mundo. Por ejemplo, Irak. O voten de acuerdo a nosotros en las Naciones Unidas. Ahora entiendes por qué a veces China, Rusia, India, esos países los ignoraban. Porque esas eran las condiciones que ellos habían puesto a estos países por la deuda.
que ellos tenían para tener su empresa de electricidad nacional. ¿Y sabes qué hacen? Se quedaban. Había la compañía de teléfono en El Salvador, Antel. Estaba la hidroeléctrica de la Río Grande. Ya son privadas. Porque nuestros gobiernos se vendieron al mejor postor. Y el pueblo, ni papas. México, mientras estaba jugando la final América y Puebla, el presidente Peña Nieto estaba firmando los papeles para dar a Petróleos Mexicanos. No, pero el pueblo estaba enfocado en un partido de fútbol, en la final. Para tener su empresa de electricidad nacional privatizada y su abastecimiento de agua privatizada y sistema de coser privatizadas, vendidas a corporaciones norteamericanas y otras corporaciones multinacionales. Por lo tanto, existe toda una proliferación y es típica la forma en que el FMI y el Banco Mundial trabajan. Ellos trabajan para endeudar a un país de una manera que no puedan pagarla. Y a continuación ofrecen refinanciar esa deuda y pagar más interés. Y tú exiges, a esto se le llama quid pro quo, lo que usted llama una condicionalidad a la buena gestión pública. ¿Y sabes qué significa eso? Básicamente que tiene que vender sus recursos, incluidos muchos de sus servicios sociales, sus empresas de servicios públicos, sus sistemas escolares, a veces sus sistemas penales, sus sistemas de seguridad a las corporaciones extranjeras. ¿Sabes quién hace el DUI, que se le llama la identificación en El Salvador? Le hace una compañía de México. Las dos corporaciones más grandes de prisiones privadas en Estados Unidos ya están expandiéndose por el mundo. Y mira, sistemas de seguridad, sistemas penales. Por lo tanto, es una planeación doble, triple, cuádruple de ganar. Ese es el objetivo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y déjame darte el primer ejemplo que ocurrió en 1953. Aquí vaya la historia. Irán, que ahora es enemigo, ¿verdad? Irán. El prospecto de un consejo económico, Hitman, realmente empezó a principios de los años 50. Cerca de los 50, cuando el demócrata, oye bien, el democráticamente elegido doctor Mohammad Mossadegh, que fue primer ministro de Irán en 1951-1953, que fue elegido en Irán democráticamente por el pueblo. Fue considerado como la esperanza de la democracia en el Medio Oriente y fue posible en todo el mundo. Fue seleccionado como el hombre del año en Times Magazine. Escucha todas las cualidades que este presidente tenía en Irán, el doctor Mohammad Mossadegh. Fue elegido el hombre del año. Era la esperanza de Medio Oriente para que hubiera paz. Pero una de las cosas que él trajo, escucha bien, y que implementó fue la idea de que las compañías petroleras extranjeras deberían pagarle al pueblo iraní por el petróleo que estaban extrayendo, que se estaban llevando a cabo en Irán, y el pueblo de iraní debe beneficiarse de su propio petróleo. Oh, dijo el gobierno de Estados Unidos, los bancos y corporaciones, extraña política. No nos gustó eso. No el pueblo americano, las corporaciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y las corporaciones dijeron, no nos gusta esa filosofía que él tiene. Así que teníamos que hacer algo, dice John Perkins. Lo que normalmente hacemos era enviar a los militares.
En este caso dijeron, no lo vamos a hacer.